saluda al Padre Jorge Yamil aquí en su programa Palabras con Sabiduría, donde damos a conocer la vida de ese sacerdote amigo, más allá de su experiencia en la parroquia como celebrando misas y demás, conocer un poquito más su vida, también la de ese religioso y ese laico que realiza su ministerio, que muchas veces queda oculto, pero aquí tienes la oportunidad de conocerlo a profundidad. Hoy tenemos la grata visita de uno de nuestros amigos, un gran amigo, el Padre Jorge Tocayo, Jorge Betancourt, Carmelita. Aquí. Bienvenido, Padre. Saludos, Jorge. Dios te bendiga. Qué bueno que me invitaste. Oh, Qué una bueno. alegría, una alegría. Gracias a ti por responder, por tu disponibilidad. Siempre a la iglesia. Padre, como ya hemos conocido, ahora mientras presentaba el programa, habrás escuchado que queremos conocer a ese que está detrás del que conocemos en la misa, celebrándonos los sacramentos. Exacto. ¿Quién es Padre Jorge o quién era Jorge? ¿Dónde viene su infancia, su familia? ¿Dónde te criaste? Muy bien. George? Soy natural de Santurce. Qué Nací en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en la misma calle San Jorge. En Santurce, el corazón. Lo tienes detrás de ti, el Sí, Sagrado Corazón está cuidándote ahí está, donde también pues ahí me eduqué, estudié en la Escuela Elemental de Residencial Luis Llorens Torres, porque de ahí soy natural. Qué bien. Del edificio 50, apartamento 990. Qué Ahí bien. pasaron los primeros 15 años de mi vida. Allí compartí con mi familia. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana que se llama Omaira Betancourt, ahora trabaja para la Policía de Puerto Rico, es agente especial. Qué bien. Así que Nos cuida. ella trabaja para la policía y yo pues para la iglesia. Muy bien. Viví en el residencial hasta mis 15 años. Al principio, los primeros 6 meses de vida, vivíamos en Trujillo Alto, muy cerca de los frailes capuchinos. Okay. Allí estábamos en el edificio Los Cedros. Luego pasamos a residencial a vivir muy cerca de mi abuela. Es que abuela es como mamá. Ella era la gallina que recogía los pollitos. Yo a mis abuelas también le digo mamá. Exactamente. Pues abuela Elena es un personaje muy especial en mi vida porque marcó mi vida religiosa. ¿Es la materna o la paterna? La materna. Es la mamá de mamá. Muy bien. Doña Elena. Yo hago mucha referencia en las homilías. Yo digo, Doña Elena decía. Doña Elena. Entonces, ya la gente sabe. Ya Doña Elena, dicen, ¿pero era su mamá? No. Doña Elena es abuela. Pero es que mamá y abuela siempre estaban juntas. Y en ese apartamento se reunían a 15 nietos. Oh, wow. Y comíamos todos al mediodía allí. E íbamos a la escuela de residencial y ahí nos fuimos graduando generación tras generación. Qué bien. Luego pasamos a la escuela Padre Rufo, en la calle del Parque. Los que somos de Cangrejero, pues saben que la calle del Parque es una calle muy importante, porque de ahí es el corazón de la Parada 18 en Santurce. Y allí nos criábamos. Luego pasé mis estudios a la escuela, el primer semestre de universidad lo hice en la UPR de Puerto Rico. Cosas que pasan en la historia. Porque ingresaste, que ibas a estudiar, ¿y cuáles eran los planes entonces? En ese momento, mi deseo era una carrera de servicio. Una carrera de servicio, yo había preferido educarme en el trabajo social. Okay. Pero Rafael Betancourt, yo me llamo Jorge Rafael Betancourt, porque Rafael Betancourt era el que mandaba a sus hijos. Entonces, Rafael Betancourt decidió que esa carrera era poco remunerada. Entonces, él quería que yo estudiara otra cosa. Ahí fue el problema. El primer choque de papá y su hijo mayor. Papá quería que yo estudiara pues una carrera de servicio porque eso era lo que yo quería. Y él prefirió, pues, si vas a estudiar trabajo social, mejor vete por otra línea. Estudia psicología. Y empecé a estudiar la psicología. Paso luego al segundo semestre a la Universidad Interamericana Metro. Porque
estaba en la huelga de la UPR. Claro, Y papá, había muchos retrasos. papá decía que perdía mi tiempo. Sí. A mí me gustaba. A mí me Seguro, gustaba. seguro. Pero papá dijo, no. Papá siempre fue una persona bien ordenada. Papá entregó su vida al ejército de los Estados Unidos. Ahora él es un retirado del ejército de los Estados Unidos y crió a sus 2 hijos así. Yo le digo... ¿Sirvió en algún conflicto? Él sí, Bueno, él es veterano de Vietnam. de Vietnam. Pero trabajó le entregó al ejército de los Estados Unidos 38 años wow. de servicio. Wow. Desde Mi el hermano año... es Navy, así que Sí, también toda la vida, estamos con él. toda la vida. Así que para mí la Orden del Carmen, pues, es orden. Para mi hermana, la policía de Puerto Rico, es orden. Ya vivimos un orden desde siempre en casa. Le agradezco mucho, porque yo siempre he dicho que papá fue el que nos enseñó a hacer fajones. Fajones, siempre, siempre. Y ahora que no está en sus capacidades, porque padeció un derrame hace poquito, pero sigue y quiere. Nada, entonces, estaba en la Interamericana Metro, ahí empecé a estudiar psicología, pero ya... Porque papá lo dijo. Porque papá lo dijo. Porque mi deseo es una carrera de servicio. Servir. Una carrera de servicio. Ya en mi vida de joven, en la década, digo años, para que saquen Sí, la edad. para Ok, ponerlo en contexto. En el 1988... Ay, yo tenía 3 añitos. Ok. En el 1988 estaba en el grado 11 de la escuela superior en la Escuela Padre Rufo en Santurce, donde hice desde el 9º grado hasta el 4º año. Entonces, en esa escuela ya se había dado la oportunidad de encontrarme con gente muy católica practicante. Mi familia era muy católica, pero no practicante. Okay. Doña Elena Sánchez tenía una gran devoción a la Virgen, grande. E incluso hay una anécdota, en el día de la boda de mamá y de papá, en el año 1970, siguen sacando fecha y dicen, pues nació después del 70. Sí, claro. Ok, tengo 50 años ahora, así que está medio. Qué bien. Entonces, en la boda de mamá y de papá, ella no se quiso poner el traje que mamá le había pedido porque ella llevaba el hábito del Carmen. Mira qué bien. Y en las fotos de boda, doña Elena aparece con un hábito marrón. Wow. Porque ella había hecho las promesas de viejita. Sí. Esas promesas de viejita, pues también pues parece que dieron fruto. En aquel momento eran por unas razones específicas, pero llamaron la atención de un nieto específicamente. Entonces, ese momento en mis estudios fue marcado en el 1988 por un encuentro. Ya yo vivía en el residencial Llorén Torres, iba a las celebraciones eucarísticas y en un momento el padre Francisco Armel, religioso carmelita, junto con el padre Tarcisio Gotay, ambos ya no están, están en el cielo. Ellos convocaban y trabajaban pastoralmente en la capilla de la Sagrada Familia, Iglesia Sagrada Familia de Residencial Llorén Torres. Y convocaron a un retiro que... ¿En general abierto para toda la comunidad o para jóvenes? Era un retiro que en aquel momento era pastoral juvenil. Querían desarrollar la pastoral juvenil. Lo que marcó ese retiro en ese momento fue la reunión del Jueves Santo. Fue muy particular. Sí, que coincidió en Semana Santa, era así en el Tríduo Pascual. Era el Tríduo Pascual, exactamente. Entonces, ese retiro pastoral juvenil, Pascua juvenil, marcó mi vida porque algo pasó frente a la presencia real de Cristo. El padre Tarcisio expone el Santísimo Sacramento. Los jóvenes que vinieron a dar los temas, hablaban de eso, de la presencia real de Cristo. Y nos
pusieron de rodillas, nos explicaron la devoción y qué es quien está en la custodia. Y desde ese momento, 1988, después de unos deseos que habían nacido a los 15 años, en ese momento algo pasó. Ahí fue yo. Ahí fue que algo pasó en mi vida. Estamos hablando que yo tenía 17 años. Qué bien. Y de ahí recibiste ya un acompañamiento más directo. ¿Lo expresaste al padre o lo expresaste a alguien? ¿Te lo guardaste? No. ¿Y cómo? Recuérdate que seguí participando. Entonces ahí comenzó una participación diaria de la Eucaristía. Oh, wow. Mamá empezó a pelear. ¿Pero qué te pasa? Tú tienes que estudiar. Entonces yo empecé a enfrascarme en una vida pastoral parroquial dentro de la Iglesia Sagrada Familia. Okay. Aprendí a llevar el rosario como si fuera una viejita de novenario, con una persona que admiro y que ya yo creo que se fue al cielo porque celebré sus exequias y que yo creo, estoy seguro de que está en el cielo. Se llamaba Gregoria Pagán. Y Gregoria Pagán era del pueblo de Ciales y era devota del Santo Rosario y me enseñó la devoción al Santo Rosario. Qué casualidades, tú me conociste en Ciales. Entonces, esa mujer me enseñó esa devoción, una gran devoción. ¿En la parroquia Nuestra Señora? No, en la capilla de la Sagrada Familia en el residencial Llorento. No, pero por eso que te conocí en Ciales, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. A mí, exactamente, pero a ella. Y estamos ahí, exactamente, allí en la capilla de la Sagrada Familia conocí a esta cialeña. No internalicé que era cialeña y que tenía una devoción a la Virgen por el pueblo de Ciales. Claro. Pero pasan los años, llego al 4º año, me intereso por la palabra de Dios y empiezo a leer autodidactamente la palabra de Dios, yendo a misa diaria, reuniones de pastoral juvenil, me inmiscuyo. En aquel momento, el cardenal Luis Aponte Martínez, con la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, convocó el Año Mariano. Creo que era 1987-88. No, yo no puedo recordar eso. Yo olvídate leyendo de crónica eso. me puedo... Olvídate de eso. Entonces, en ese Año Mariano, incrementaron una devoción a la Virgen Madre de la Divina Providencia. Y esa devoción en el residencial era las visitas domiciliarias. Caló, no fue calando. Caló. Y caló en el muchacho aquel. En el bloque 50, en el apartamento. Y en el muchacho aquel. Entonces, una gran devoción a la Virgen, un amor de mi abuela a la Virgen y una devoción grande dentro de la Sagrada Familia a la Sagrada Familia. ¿A quién le expresas por primera vez tu inquietud? Se lo expreso al padre Tarcisio Gotay. Padre Tarcisio Gotay era el encargado de la capilla en aquel momento porque el párroco, la iglesia tenía independencia, era una cuasi parroquia. Okay. Todos los sacramentos se realizaban en esa iglesia. Entonces, tú sabes más que eso que yo, del derecho. Entonces, todos los sacramentos se realizaban allí. Entonces, el párroco venía de vez en cuando a celebrar misa, pero el encargado era Gotay. Con Gotay celebré los sacramentos de iniciación cristiana después del bautismo. ¿No habías recibido nada? Okay. Era abuela y mi familia era práctica. No, daba culto católico, pero no practicaba. Fines de semana, sí. Otra cosa. Está bien. Yo digo que si yo no fuera cura, no sé dónde estaría, mejor no, así que... ¿Te ves lo que yo le digo a mis jóvenes? Si yo no hubiera tenido a doña Elena Sánchez a mi lado, yo soy de Llorén. Yo creo que no estaría vivo. Pero nada, entonces la devoción se incrementó. En la Sagrada Familia me alcancé una experiencia particular de Dios. Allí lector, monitor en algún momento. Luego el encargado fue el padre Francisco Armel, un hombre de un carácter fuerte, pero de un desdén
por trabajar por el residencial. Un apóstol. Lo veo como un apóstol. Un hombre de, ¿no hay quien cargue la cruz? Pues vamos a coger la cruz más grande y me la echo yo al ramo. Era un hombre alto. Sí, que tuviste esa figura de un hombre sacerdote muy alto y yo era todavía servidor, que era tu deseo desde siempre, Sí. ¿no? Querer Me acuerdo, servir. un ejemplo, en Llorens, el Viernes Santo, se sacaba la cruz junto con la Virgen de los Dolores, tradición católica, pero no se ponía en anda. La cruz iba en una baqueta. Una baqueta era una cosa Como se cargan las banderas, los abanderados así, para los... pero entonces, cuando Wow. yo veo a ese cura que se enganche esa baqueta y Nunca había escuchado eso. camina por todo el residencial. Entonces me acuerdo que usaba un altoparlante de esos como una carterita. Ay, aquello gritaba. ¡Salgan! El Señor ha muerto por ustedes. ¡Salgan! Una prédica. Pero una cosa... Una catequesis sencilla, ahora mismo yo digo, lo admiro, pero me atemorizo. Digo, wow, qué qué drástico era. Y se meneaba en los lugares más difíciles de residencial. Con esa cruz y esa baqueta, él se paraba en cualquier esquina. Y lo que él viera mal, ahí se ponía. Impresionante. Había una capillita de la Virgen de la Providencia que él hacía que todo el mundo la cargara. A un nichito. Entonces, cuando decíamos, por ahí no, padre, por ahí no. Ahí vamos. ¿Cómo entras ¿Cómo dices voy a entrar? Sí. ¿Cuándo dices voy a entrar a la vida decido entrar. religiosa? Okay. Si lo tuviste claro, que era la vida religiosa, la vida carmelita. Hasta ese momento no. Entro a la universidad, paso de la UPR a la Universidad de Interamericana Metro. Allí me enfrasco en pastoral universitaria. El padre Donald Vega, jesuita, nos pidió que le pidiéramos al rector de aquella época, Manuel Fernós, el doctor Manuel Fernós, se encontró con la pastoral universitaria católica y le pedimos el uso de la capilla ecuménica para las Eucaristías. Estaba estipulado en el reglamento. Y nos concedió. Le pedimos para comprar un cáliz y preparar un altar y se nos concedió. El padre Donald Vega se convirtió en nuestro director espiritual por 3 años, los jesuitas, y él empezó a hablar de vida religiosa. Luego me acerqué al padre Gotay en la Sagrada Familia y él nos habló de la Tercera Orden del Carmen. Y comienza una historia. Ahí empiezo a interesarme. A la edad de los 19 años, a la edad de los 17 años comienzo la formación dentro de la Tercera Orden, siendo un seglar, y a la edad de los 18 profeso en la Orden del Carmen. ¿Son cuántos años ahora? Ahora ¿este año? ya perdí la cuenta, no digas más, cállate. Son más de 25. Celebraste las platas de tu vida religiosa. Entonces, sí. Y en estos 25 años, padre, ¿qué experiencia ha marcado que te haya confirmado? En estos años... Esta era mi vocación, definitivamente. Primero, un gran amor a la Eucaristía, un amor a la Virgen y un deseo de servir. Que pudiste seguir fomentando ahí en tu... Vivo el carisma de la oración. Me siento pleno en este trato con Dios. Una experiencia parroquial, porque siempre dijiste, quiero ser sacerdote, y te dejaron claro, no vas a ser hermano. Una experiencia sacerdotal. Una experiencia sacerdotal, que tú, Jorge. Hay momentos y momentos, pero ¿qué es lo más que te disfrutas ahí, además de la oración? Que lo grande, personalmente te hablo de que entre el diaconado y el orden sacerdotal me crecieron escrúpulos. Si le explicamos lo que son escrúpulos, son como un temor de que yo no fuera digno de recibir el orden sacerdotal. Entonces,
Y como estaba en el seminario de Santa Teresita, se me pidió que predicara ya como diácono unos días de la novena de Santa Teresita del Niño Jesús. Y una de las casualidades, Santa Teresita tiene en sus manuscritos una frase muy particular. Deseo ser santa, pero siento impotencia. Y le ruego al Dios mío, que seas tú mismo mi santidad. Frase de Santa Teresita del Niño Jesús. Eso fue básico. Eso fue cruel. Porque yo no tengo que ser santo. Él va a ser el santo en mis manos. Tomar el cuerpo de Cristo. Y te digo una cosa. Llevo ordenado 21 años. Y todavía hay momentos específicos en que me detengo solo a ver la hostia en mis manos. Cuando ya es cuerpo de Cristo, Jordi, a veces me emociona. La gente de mi parroquia, la gente donde trabajo, dice, se da cuenta, y dice, algo le está pasando, porque le cambió la voz. Y a mí hay un evangelio, el evangelio del domingo de la octava de Pascua, que lo perpetuó Juan Pablo II cuando le declaró Domingo de la Misericordia, que conste que soy seminarista del Juan Pablo II. Entonces, las dos apariciones. Entonces, pero cuando dice que Tomás metió la mano en el costado, hay unas lecturas patrísticas que hablan de la humanidad de Cristo y que el apóstol tocó lo que ninguno otro ha tocado. Tocó el corazón de Dios. Cuando yo celebro Eucaristía, yo respeto tanto el cuerpo de Cristo, porque las manos sacerdotales tuya y mía hacen lo mismo que las manos de Tomás Apóstol. Tocar el corazón de Jesucristo. Qué bonito, es extraordinario. Es así. Entonces, para mí eso es un momento muy particular. Ahora que dices eso, pues el tiempo se nos va. Yo quisiera seguir hablando, son 20 y pico años de cura y yo quisiera seguir escuchando, pero pues hay que ir concluyendo, padre. Pero yendo en esa línea, ¿qué si un joven está en esa situación, incluso en esa lucha familiar, como quizás la tuviste tú, de su temor de que Papá nunca quiso, todavía no quiere. Y tu mamá, pues, ¿qué tú haces? Tienes que estudiar. Si hay un joven que está en esa lucha ahora mismo, se lo digo, no se lo digo, siento esta como espinita en el corazón, ¿qué tú le dirías? Y de lo particular de la vida carmelita que tú has experimentado, ¿cómo le podría ayudar? En primer lugar, le voy a pedir a los jóvenes que visiten el Santísimo Sacramento. Ahí está nuestra fuerza. En segundo lugar, le voy a decir a los jóvenes que recuerden que el Señor llamó y hace digno a quien Él llama. No porque seamos dignos, sino porque Él es el Santo. Y en tercer lugar, hay un trozo del Evangelio que aparece en todos los sinópticos, que es el joven a quien el Señor se le acercó y Él le preguntó si tenía algo que darle, porque Él iba a multiplicar pan y peces. Y el muchacho le respondió, lo que yo tengo es esto. Y desde ese momento, ese pan, que era de aquel muchacho, se convirtió en pan de vida. Yo no sé lo que pasa en la humanidad ahora, pero yo brego con jóvenes. Tengo una pastoral juvenil bien dinámica, tú la conoces. Y lo extraordinario es que los jóvenes están dando largas a una respuesta de fe. Se nos hace tarde.
y el mundo está esperando. Yo sé que hay muchachos que tienen la capacidad de alimentar un pueblo que tiene hambre. ¿Eres feliz, padre, siendo cura? ¿Se puede ser feliz siendo cura? Te digo una cosa, si volviera a nacer y tuviera que pelear de nuevo con papá y mamá para ser cura, lo haría. Lo haría. Y con todo lo que significa el sacrificio de la vida religiosa. Porque todavía no hemos hablado de la vida religiosa. Vamos a tener que venir otro día. Pero tú eres de la casa ya también, así la que... verdad es que yo le digo a los jóvenes, Jorge, le digo, ¿cuándo? Ahora es cuando, no esperes A veces más. dicen, no, voy a estudiar y les recomiendan, Ok. asegura primero una carrera. Sí, yo le pero digo, cada día. sí estudia, pero no te apartes, visita al Santísimo. Sí. Porque llegará el momento en que te vas a caer del caballo, vas a ver el hambre. ¿Sabes que a mí me gusta llevar a los jóvenes a visitar enfermos? Hacer unción. Les digo, vengan, ahora pueden entrar. Después que hago el sacramento de la reconciliación, les digo, ahora es el momento de la unción, ven. Y cuando unjo, ellos se quedan. Yo, Él estaba esperando por mí. Él está esperando por ti. Padre, tenemos para otro programa y quizás para 15 más. Muy bien, pero cuando tú quieras, Jorge, cuando tú quieras. Una alegría tenerte. Gracias por la disponibilidad. Ha sido una alegría inmensa. Como tú me dices Georgie, y yo te digo Georgie. Sí, en casa me dicen cariño. Georgie. Gracias, Georgie. Gracias, Padre Jorge. A tus por órdenes, cuando desees, aquí tu estamos. cariño, Muy tu bien. disponibilidad y sé por tu testimonio. Gracias. Que estás haciendo Gracias. una obra extraordinaria. Y te felicito por el Seattle. programa. Adelante. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermanos, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Este es su programa, Palabras con Sabiduría. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga.